Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar otra vez con ustedes a través de este medio. Hoy vamos a ver la parábola del hijo pródigo y hemos titulado a este sermón Perdido. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Dice la palabra de Dios en este pasaje. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Sin duda alguna, hermanos, que todos alguna vez hemos perdido algo. Tal vez has perdido tu cartera, tal vez has perdido llaves, a lo mejor con frecuencia pierdes el control remoto de tu televisor o simplemente alguna vez nos hemos perdido en el camino al llegar a algún lugar o al querer llegar a algún lugar y nos perdemos. Pero déjame decirte que todos, todos como seres humanos estamos perdidos irremediablemente con relación a Dios. Estamos tan perdidos que no podemos encontrar nuestro camino de regreso a Dios por nuestra propia cuenta. No podemos cambiar por nosotros mismos nuestra condición. Y en nuestra naturaleza caída preferimos y amamos el estado de perdición en la que nos encontramos y deseamos vivir separados de Dios, anhelando vivir haciendo lo que nosotros queremos, sin tener la guía de nuestro Creador. Pero déjame decirte que mientras una vida espiritualmente perdida aparentemente ofrece placeres, esos placeres son momentáneos, porque en realidad esa vida espiritual que no tiene la guía de nuestro Dios, al final trae dolor y gran dolor,
porque dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, y esa muerte trae condenación. Y en el libro de Génesis, después de que Adán y Eva pecaron cuando escucharon que Dios se acercaba al huerto del Edén, dice la palabra de Dios que se escondieron entre los árboles porque sabían que habían hecho lo malo y merecían el castigo por su decisión. Y este mismo patrón continúa hasta el día de hoy. En nuestra naturaleza humana deseamos vivir separados de Dios y hacer lo que nos plazca sin la supervisión divina. Y de esto precisamente habla la parábola del hijo pródigo. Y comienza esta parábola describiendo la decisión de un hijo que decide abandonar a su familia y tomar su parte de la herencia. Y lo que llama la atención es que él pide esa herencia no por necesidad, ya que este hijo lo tenía todo, era un muchacho que tenía todo lo que él quería. Este joven, este hijo pródigo, pide su herencia para irse lejos de su hogar, para vivir libremente, según él, con un estilo de vida sin límites, sin que nadie le dijera nada y que no estuviera su padre para que lo reprendiera. Y al desear eso en su corazón, a él no le importó cortar los lazos familiares. Él pidió la herencia y al pedir la herencia podemos ver que ofende a su padre, porque porque él pide una herencia cuando su padre todavía vive. Y lo que le está diciendo es, no me importa, no me importas tú, me importa que me des mi herencia para que yo me pueda ir de ti y de mi familia. Y en el versículo 13 de este pasaje describe cómo el hijo malgastó su dinero en cosas sin valor. Gastó su dinero como si estuviera arrojándolo al aire o a la barranca. Y dice la palabra de Dios en esta parábola que después de haber malgastado todo su dinero, hubo una gran hambre en esa región y él comenzó a experimentar lo que nunca había sentido. Él empezó a tener pobreza, escasez, falta de alimentos. Y para este hijo que lo había tenido todo desde su nacimiento, sin duda alguna que era algo muy fuerte. Estaba sin familia, sin dinero, en una tierra foránea, estaba perdido y sin esperanza. Y sin un lugar a dónde acudir, a dónde correr, a dónde refugiarse. Su decisión había desembocado en una vida que había llegado a un final muy trágico y repentino. Y quiero decirte que al igual que el hijo pródigo, nosotros deseamos vivir separados de Dios y anhelamos vivir y hacer lo que nosotros queremos sin tener el consentimiento de Dios. Desde que nacemos nosotros cargamos con una naturaleza caída en el pecado, que está dispuesta a hacer todo lo posible con tal de vivir alejados de la presencia de Dios. Y la Biblia describe al corazón humano
como depravado a lo máximo. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero no solamente deseamos vivir separados de Dios, sino que apartados de Él, malgastamos nuestra vida en cosas que realmente no valen la pena. Y digo que no valen la pena o tal vez sin valor, porque son cosas que deseamos sin pedir la dirección de nuestro Dios. Tal como el hijo pródigo desperdició sus bienes en cosas y experiencias que no le sirvieron para nada, así nosotros también despilfarramos la vida que tenemos, tal vez persiguiendo un estilo de vida que nosotros queremos tener, pero que no sabemos a dónde nos va a llevar al final de nuestros días, sin considerar la dirección de nuestro Dios. Y ese estilo de vida puede ser vergonzoso. Y tal vez podamos vivir ocultándonos de Dios, de nuestro Creador, por las decisiones malas que tomemos. Somos tan rebeldes y tan obstinados en buscar solamente lo que nos trae placer y no nos importa la opinión o la aprobación de Dios. Todos preferimos vivir entregados a la carne, al mundo, a Satanás, y aunque los caminos dados pueden causar placer y gustos y ser atractivos y causar satisfacción temporal, todos al final, si no son los caminos de Dios, llegarán repentinamente y con gran dolor a un final trágico como el que se encontró este hijo pródigo. Porque después de haber malgastado todo y sin nadie que lo ayudara, este hijo pródigo se vio obligado a convertirse en cuidador de cerdos para ganar algo de dinero. Tan mal la pasó, dice esta parábola, que él quería la comida de los cerdos. Él estaba desesperado, pero pasa algo aquí que es de llamar la atención. Dice que él se dio cuenta del error que había cometido al irse de su casa, de su familia, de su padre. Y dice esta parábola que él empezó a recordar que allá, en aquel lugar, aún los trabajadores al cual se le pagaba lo mínimo, tenían comida más que suficiente. Y fue entonces que tomó una decisión muy importante. Él dijo, me volveré de mis caminos y regresaré a mi hogar. Y en esta historia, Jesús nos enseña tres características del arrepentimiento verdadero. Primeramente, si alguien desea venir a Dios, debe reconocer que está perdido irremediablemente. En nuestra naturaleza caída somos esclavos de los deseos de la carne y de nuestra mente, y estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Somos pecadores y constantemente queremos hacer lo malo delante de Dios. Y por lo tanto merecemos cargar con la ira de Dios y recibir el castigo eterno por la maldad de nuestros corazones. Y en segundo lugar, para que alguien venga a Dios, debe reconocer que es indigno. El hijo pródigo, al pensar en lo que le diría al padre,
nunca buscó una excusa, ni nunca buscó evadir que era culpable, sino más bien sus palabras fueron de asumir su responsabilidad, de reconocimiento, que no era digno de ser perdonado de su maldad. Y de la misma manera, el que viene a Dios con arrepentimiento verdadero, acepta como el hijo pródigo que merece el peso completo de su castigo y que es indigno de recibir la misericordia y perdón. Y finalmente Jesús enseña que el verdadero arrepentimiento se ve en aquel que no espera al día de mañana para buscar el perdón divino, sino que actúa inmediatamente. El hijo pródigo decidió levantarse inmediatamente y regresar a la casa de su padre. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y cuando alguien reconoce su estado de perdición y sabe que no merece más que castigo, la respuesta lógica es venir inmediatamente a Dios, pero a través de su Hijo Jesucristo, en busca de perdón celestial. Así como hubiera sido absurdo que este hijo pródigo continuara padeciendo por estar en aquella región donde había hambre, sabiendo que él tenía un hogar a donde recurrir, asimismo somos necios cuando no corremos a los brazos de nuestro Salvador con arrepentimiento y fe. Porque aquella persona que pospone su arrepentimiento y no busca el perdón de Dios cuanto antes, cuando se da cuenta que su vida no es agradable a Dios, es probable que no perciba el verdadero estado de su alma perdida y corra el terrible riesgo de morir en sus delitos y pecados. Jesús cuenta esta parábola para resaltar el perdón y la misericordia de Dios al restaurar a los pecadores y tratarlos con gracia aun cuando no se lo merecen. Y a eso se refiere la palabra de Dios cuando habla de la gracia de Dios, porque es su regalo de amor que lo da a aquellos que no lo merecen. Y nos perdona y nos toma como sus hijos y podemos tener una relación con Dios como si nunca lo hubiéramos ofendido. Y Dios recibe y restaura a todo aquel, al igual que el hijo pródigo, cuando vienen en arrepentimiento y quebrantamiento por sus pecados y reconocen que no merecen sino estar separados de Dios, porque hemos violado su santidad. Y a esas personas dice la palabra de Dios que Dios no los rechaza. Dice Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y además, esta parábola nos enseña que la obra de redención de Dios por medio de Jesucristo es la que nos abre un camino para que regresemos a Dios. Al estar perdidos irremediablemente en nuestros pecados, estamos destinados a vivir y morir separados de Dios y bajo el justo castigo que merecemos por nuestros pecados. Pero Dios hizo un camino nuevo
nosotros, y es Jesucristo, para que podamos regresar a Él. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único medio para que nosotros, quienes en nuestra naturaleza caída estamos esclavizados con el pecado, no solamente podamos reaccionar y reconocer nuestra necesidad de perdón, sino que podamos encontrar la gracia divina y no ser condenados como merecemos, porque Jesús tomó nuestro lugar como condenado. Él murió por nuestra rebelión para así ofrecernos la justicia delante del Padre. Y déjame decirte que para ser salvos necesitamos desesperadamente la gracia salvadora de Dios en Jesús, ya que solamente Él puede declarar justos a los pecadores. Y mi hermano, tal vez tú digas, pues este mensaje es para las personas que no son hijos de Dios, pero déjame decirte que como hijos de Dios podemos cometer un error. Y ese error es olvidarnos de nuestra condición perdida e indigna sin Dios. Porque podemos tener orgullo al pensar que no merecemos, que nos merecemos el perdón divino por nuestras obras. Podemos decir, yo hago esto por Dios, yo hago aquello, yo estoy en tal departamento, y podemos vanagloriarnos y decir que nosotros merecemos el perdón divino por lo que hacemos, cuando la palabra de Dios nos dice que es por su gracia, por su amor, que nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador podemos llegar a tener una relación con Dios. Y es por eso que debemos de recordar todos los días la condición depravada del corazón humano y el regalo de amor y misericordia que Dios da a aquellas personas que no se lo merecen, pero que por gracia ahora nosotros podemos decirle a Dios, Padre, y tener una relación con Él. Dios les bendiga, hermanos.